Hoy nos acompaña un periodista de la vieja escuela, un viajero infatigable, un amante de Hispanoamérica y además un novelista de éxito. Antonio Pérez Henares, o más bien Chani, bienvenido al debate. Bien hallados, encantado de estar siempre aquí. Muchas gracias. Usted ha ejercido el periodismo desde los 18 años, 17. 17, cuando comenzó en la redacción de Pueblo. Ha pasado por numerosos periódicos, pero últimamente está más volcado en la faceta literaria, de escritor, de novela histórica. ¿De alguna manera es un refugio refugiarse en el pasado porque la España de hoy, de estos últimos años, le genera cierto desasosiego? Bastante más que desasosiego, pero no es que me haya retirado de periodismo, creo que cumplí una etapa. No, yo he escrito desde niño, he escrito literatura antes que ser periodista incluso. Fue una vocación. Lo que sucede es que he vivido del periodismo y el veneno del periodismo lo sigo teniendo y sigo escribiendo para medios y sigo haciendo algunas cosas. A lo que renuncié de otras me echaron, fue a las tertulias, porque no es general, pero en muchos de los casos la degradación del periodismo, el considerar periodismo a espectáculos bochornosos y repulsivos como puede ser la telebasura y llevarse los métodos de la telebasura a lo que es la opinión política y convertir en columnistas o en prescriptores de opinión a gente que únicamente ha hecho, yo diría que ahora lo da el background o sí el pedigrí, el que hayas pasado 2 veces por un plato de maquillaje en la tele y entonces seas famoso. Pero hombre, no, y eso sí que el día que yo dejé esas tertulias fue una liberación y estoy muy contento con ello. Ahora, en una situación como la que está viviendo España, realmente si hubiera tenido alguna idea de dejarlo todo se me quita, porque creo que en estos momentos toda voz es necesaria y desde luego creo que tenemos que estar allí porque nuestra nación está atravesando por un momento que yo no he conocido en mi vida. Yo soy de la generación que en la humildad de sus fuerzas combatió contra la dictadura franquista. Yo estuve 8 veces detenido por la Brigada Político-Social. Fui desde muy joven miembro del Partido Comunista de España, que entonces se llamaba así, hacía honor a su nombre, donde había gente a la que yo tendré estima de por vida, honorables, importantes, patriotas, en el mejor sentido de la palabra, y que nada tienen que ver, ni aquello tiene que ver con esto que ahora quieren llamar izquierda y progresismo, cuando lo que es liberticidio, desguace de la soberanía nacional, voladura de la Constitución y mentira sobre mentira, hasta que llega un momento que te das cuenta que la mentira se ha transformado en la verdad publicada y cada vez más inducida en la población, y que es tan inaudito que salga una ministra llamando golpistas a los que intentan parar el verdadero golpe de Estado y intentan parar lo que es la destrucción de la convivencia y del consenso constitucional, que es lo más grave que ha pasado, que yo he visto que pase desde el día que todo ese pueblo español, con una gran generosidad por todos los sitios, pasó página y decidió ir hacia la libertad, la democracia, el futuro y la convivencia. Primero han sembrado el odio y ahora culpan del odio a quien lo han intentado detener y culparán de destruir la Constitución y la convivencia a quienes la defienden. No lo harán, lo están haciendo ya por todos los sitios, por todas las terminales mediáticas, y a eso, en la manera humilde que sea, hay que responder. Sobre todo la televisión, que prácticamente se puede decir que se ha convertido en un instrumento de propaganda con unos servicios claros. Mira, como
Viejo PC, yo sé cómo se hace eso. Eso se llama agitación, prensa y propaganda. Es el sistema, por un lado stalinista y por otro nazi, de subvertir, inducir y abducir a la opinión pública. Tú empiezas diciendo que una cosa no la vas a hacer, porque si lo dijeras de principio de golpe la gente reaccionaría. Luego vas metiendo poco a poco lo que es trozos hasta que al final ya se tragan la rueda de molino. Así se empezó, así se empezó. Y estamos llegando ya a que con toda desvergüenza ya digan que sí. Pero no olvidemos que su discurso, con el que además nos insultan llamándonos fascistas, llamándonos golpistas incluso, su discurso de hace nada, y ahí está, era la negación de lo que van a hacer. Ahora, la población española también ha sufrido una degeneración cultural importante, una degradación tremenda. O sea, a mí que no me digan que hoy lo que son los programas que se suponen de entretenimiento no son sino un auténtico basurero, una cochinera donde hay napoleones, en el sentido orwelliano de la palabra, de esa granja. Y todo el mundo sabe quién era el Napoleón de la granja de Orwell. Bueno, pues eso ha llegado a impregnar de tal manera buena parte de la población española que hoy ya comulga con la indignidad y va a comulgar y se va a tragar, porque de lo que estamos hablando en futuro, en realidad, eso presente, ya está hecho, ya está decidido, ya está pactado, ya han vendido nuestra soberanía. Vamos a ver, punto esencial de la Constitución, el derecho a decidir. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español. No, ya no reside, ya van a hacer que no resida. Y bueno, si hoy amnistían a Puigdemont, ¿por qué no van a amnistiar mañana a Josu Ternera? De la misma manera que alguien que es un prófugo de la justicia, condenados sus compañeros por lo que él no se le ha podido condenar porque ha huido de la justicia, va a llegar aquí bajo palio. ¿Y cómo se están recibiendo en muchas poblaciones del País Vasco, donde yo me crié? ¿Y por quiénes, por estos etarras, he estado amenazado de muerte? Y ahora ya lo digo, bastante tiempo, y yo de una manera más débil. Pero, ¿y mis compañeros asesinados, como José Luis López Lacalle, 5 años en las prisiones de Franco? Y digo ese, y los 850 que son igual de víctimas y de dignos que él. Bajo palios, como salen de la cárcel y llegan a esos pueblos. ¿Y con quién gobiernan ellos? Con sus herederos, que lejos de pedir, no perdón, de arrepentirse, siguen precisamente diciendo que hicieron muy bien. Y no solo hicieron muy bien, es que llegan al Festival de San Sebastián y son blanqueados por quien se llama progresista. A mí, yo cuando he visto a algún personaje lamerle el culo a Otegi y compadrear con él, ya me pareció un ser miserable. Cuando veo que es incapaz de decir cuál es su opinión sobre Josu Ternera y dice la siguiente estupidez: no puedo opinar sobre alguien al que no conozco personalmente. Oye, entonces no puedes opinar sobre Hitler. ¿Pero qué sandez? ¿Qué es esto? Blanquearnos a los monstruos. Pero no solo ese paso, el que hacían los propios etarras, llamar a los asesinados asesinos. O sea, quien va a dar el golpe llama golpista al que lo intenta parar. Así estamos. Pero ¿y quién tiene la culpa de que se hayan apoderado de ese discurso, de las teles? Porque al final... En estos momentos la culpa la tiene el gobierno y la tiene desde hace ya bastante tiempo una izquierda que pone... Vamos a ver, ¿qué queda de la izquierda que hizo la Constitución hoy? ¿Qué les dicen a los que se la recuerdan? ¿Qué le han dicho a Felipe González o a Alfonso Guerra? Vamos a ver, ¿sabes lo que están esperando? Que se mueran. Entonces sí, les harán un gran entierro, como se lo hicieron a Rubalcaba, que dijo lo que iba a pasar. A Rubalcaba, ¿recordáis el entierro? Bueno, pues no se dude. Cuando mueran Felipe y Guerra, ¡oh!, incienso y loas. Ahora no, porque ahora todavía se atreven a hablar.
Pero todo ese partido ya no es el PSOE. Es un conjunto de intereses y de gente que de izquierda tiene lo que yo de bombero, porque no tienen nada de esos valores. Y la prueba es que quienes los tienen salen de ahí huyendo, porque no pueden. Y luego hay otra cosa, que nadie piense que van a tener internamente ningún tipo de reacción, porque para ellos la patria es el partido. El partido es la patria común de todos ellos. ¿Por qué? Es dónde viven y de lo que viven. Y con eso, la pena, supongo y sé y quiero y conozco a mucha gente de la izquierda, del Partido Socialista, que hoy son alcaldes o concejales por los pueblos, gente buena y gente que... Pero la sigla aquí vale más que ninguna cosa. Aquí la política se ve como quien ve algo así como un partido entre el Atleti y el Madrid. Entonces da igual, lo que importa es que ganen los tuyos. Y los tuyos... Lo que pasa es que ya yo tenía cierta cosa de tantos años en la izquierda, porque estuve mucho tiempo, que la sientes como propia. Yo me siento una persona de izquierdas. En los valores sociales, en los valores internacionales, me siento ahí. Y te dolía cuando parecía que te echaban. Hasta que me he dado cuenta que es que los nuestros, ¿quiénes eran en la democracia? Éramos todos, excepto los que intentaban matar la democracia. Y no lo digo metafóricamente, es que la intentaban matar. Unos asesinaron a mis compañeros y amigos de los abogados de Atocha, la extrema derecha, de verdad, sanguinaria y terrible. Y otros en aquel mismo tiempo secuestraron y asesinaron, que fueron los del Grapo, que tanto enaltecía el señor Iglesias, Pablito, y otros los de ETA. Intentaron asesinar la democracia. Pues los que no, los que estábamos en intentar llevarla adelante, todos éramos los nuestros. Hoy, perdona, esta gente no es de los nuestros. Hay una gente que se ha ido al otro lado y por mucho que griten, pero lo que temo es que acaben convenciendo a través de la mentira, goebbelsiana y de Beria, a la gente. Pero no, ellos están rompiendo los principios esenciales de la democracia española. Nuestros derechos, violando nuestros derechos y nuestras libertades. Desde lo más grande, desde nuestro propio derecho a decidir sobre el conjunto de España, hasta elementos menores, pero no tan menores, que ya hablar como estoy hablando yo puede ser un delito mañana. Y no te digo si entra en elementos de delirio como leyes tan absurdas que Europa está ya reaccionando a toda leche, como la de soy mujer o hombre así porque de pronto me da o me conviene. Dice, cuando me meten a la cárcel por violación digo que no, que soy una mujer y me meten a una de mujeres. Está pasando. Hasta esas atrocidades, y eso se considera progresista y de izquierdas. Al cuerno, hombre, a otro perro con ese hueso. Yo he sido de izquierdas toda la vida en los sentidos de justicia social, de reparto, de igualdad de oportunidades. Esto no es de izquierdas, esto es otra cosa y me callo de lo que pienso de lo que es. Hemos visto también otros casos de personas que viran de la izquierda a la derecha. ¿Es un viaje ideológico más fácil que al revés? ¿Suele ser siempre de izquierda a derecha? No lo sé. No, hay un poco de todo. Yo es que he tenido en esto siempre una cosa fatal. No sé por qué siempre acabo estando con los que van perdiendo. Es algo que me ha pasado siempre. Pero quizás porque permanezca en eso de no aceptar la injusticia como principio o de tener una cierta sensación de apoyar al débil, porque es que ahora, en estos momentos, los acosados, los perseguidos y los débiles no son los que viven de los pesebres de la izquierda, del separatismo o de los bilduetarras. No, los que están sufriendo ahora es otra gente. Aunque algunos, ya se sabe, vivan las caetas. Y lo mismo que lo decían de Fernando VII, el vivan las caenas, lo están diciendo ahora de quien va. Es que lo terrible es que al conjunto de los españoles se le va a convertir en ciudadanos de segunda
que ya lo somos con menos derechos. Pero si lo estamos viendo, vamos a ver. Llegar, bueno, a la gilipollez más grande que he visto, o sea, a ponerse pinganillos entre una gente que hablan y conocen y hablan perfectamente una misma lengua común, y ponerse pinganillos para hablar entre ellos, y hablan todos esa lengua, y a toda la gente que los entiende en esa lengua, para que encima los traduzcan a esa lengua, es que solo tiene una definición: sois una parva de gilipollas. Sí, pero te lo imponen. Esa misma gente que dice que eso es avance y libertad es la que tiene prohibido y conculca los derechos constitucionales de que un niño español pueda aprender en español, castellano en España y español en el mundo, la lengua común. Y nos lo tragamos con patatas. Y encima aplauden con las orejas. Tipos, bueno, que aplauden. Bueno, lo de Rufián lo demuestra la estupidez, porque en realidad el pájaro resulta que lo que no tiene ni idea es de hablar catalán. Lengua maravillosa, por otro lado, que no tiene la culpa de lo que está sucediendo. Pero toda la gente que aplaudía el otro día de la bancada socialista, todos mis paisanos de Castilla y los manchegos y los aragoneses, es que no se dan cuenta el ridículo brutal que están haciendo. No se dan cuenta lo tontos que son. Pues ahí aplauden. ¿Por qué? Pues porque eso es su sigla, y por eso, yo diría, y su pesebre. ¿Y qué opinión le merece la foto esa que vimos de los pinganillos en el escaño de Pedro Sánchez? Bueno, es una manera de protestar. A mí, cualquier protesta en ese sentido, lógicamente, dentro de la educación y el pacifismo, me parece bien. Pero lo que me dejó a cuadros es que, de pronto, Borja Semper, para protestar de que no se hable totalmente en castellano, se pone estupendo para decirnos que sabe euskera, porque eso es lo que le pasó, que dijo: ay, yo voy a ser estupendo, es que yo soy euskera. Pues mira, es el único día en el que no se puede, porque es también, con perdón, algo que tienes que explicar tantas veces y no sabes cómo, es que no tiene explicación. Y también lo digo con toda claridad. Borja Semper le hizo un roto a su partido, a lo que quería defender, y a mí me pareció en ese momento un tonto a las 3 con balcones a la calle. Punto. Eso sí que sabe euskera. ¿Y cómo cree que la historia recordará a Pedro Sánchez? Espero que como un traidor. Y espero incluso que algún día, si consuma, que creo que consumará, la traición a la Constitución y la ruptura de la convivencia constitucional y la violación del principio esencial de ciudadanos iguales ante la ley, acabe en un banquillo. Aunque yo sé que ahora se lo tiene preparado, porque tiene una pila de adláteres metidos en el Tribunal Constitucional que van a decir que es constitucional, bueno, dinamitar, volar y mearse encima de la Constitución. No se preocupe nadie, Conde Pumpido está para eso. Y la labor del rey Felipe VI, que ahora tiene un papel complicadísimo. Me da una pena enorme, don Felipe, porque además lo veo acosado, y ahora esta es otra. Los borricos de esta derecha radical, a veces, que no son todos, pero algunos sí, se dedican a cargar contra el rey. Y lo ves perfectamente. Eso es una de las cosas que Vox está haciendo y que más daño está haciendo. Porque el rey, porque es un rey constitucional, hay cosas que no puede hacer, porque lo que no puede hacer el rey constitucional es saltarse la Constitución porque otros se la saltan. Y tienen que estar en su sitio. Y un rey constitucional reina, no gobierna, no puede intentar suplantar al poder emanado de las urnas. No puede. Y efectivamente tiene una situación muy difícil, pero... Y demostró la valentía que demostró. ¿Por qué lo están machacando desde la extrema izquierda, desde el separatismo? Por aquel discurso sobre Cataluña, cuando el país estaba acongojado. Y fue muy valiente. Pero él puede ser valiente dentro de los límites que la Constitución le marca. Lo que no puede hacer es el vocerío que hay ahora, porque mira, estoy muy harto de voceras de bar también en la derecha. Hay mucho voceras de bar.
de los que arreglan las cosas a 3 patadas y luego no tienen ni una mínima inteligencia para votar. Eso sí que es tremendo. Como ves, es un problema el que tengo yo, porque es que así no hago amigos. Llevo sin hacer amigos y voy a cumplir 70. No, pero yo creo que llegado a un punto ya uno dice la verdad, lo que le parece, ¿no? Tengo el piso pagado. Eso es lo que tengo entendido, que ya no le hace falta ya la tertulia para pagar la letra. No, porque siempre, además, yo siempre soy hijo de unos labradores pobres de un pueblo pequeño que se llama Bujalaro, que emigraron al País Vasco. He estudiado con beca, una beca que para sacarla tenía que sacar 8,5 de media. Ahora creo que te la dan con 2 suspensos y te pasa. Es lo mismo que si nos dieran el carnet de conducir después de saltarnos 2 semáforos en rojo. Bueno, pues estudié en los jesuitas, estoy agradecido porque fueron unos grandes educadores, y luego he estudiado público en el Instituto de Guadalajara, en la universidad, he trabajado desde que tenía 14 años, vi el otro día lo que era mi vida laboral y he cotizado, y eso que hubo un medio de comunicación, precisamente el de los sindicatos, que no cotizó por 5 años, me dio luego una indemnización cuando me marché a la mili, tenía cotizados más de 54 años, porque había cosas que iban dobles. O sea, que si hubieran cotizado ellos, entonces he pagado en impuestos, pero nunca he sido hombre de gustos suntuarios ni de lujos tal. Soy un hombre muy sencillo. Tengo un pequeño monte en mi tierra y allí me paso mucho tiempo. Y como soy cazador, otra de las cosas absolutamente contraindicadas. No sé si saben que desde el Homo habilis para acá no hubiéramos sido cazadores, estaríamos en los árboles. Y mira, no tendríamos ni constitución ni quien la rompiera. O sea que no, eso me preocupa muy poco. Y en su vocación literaria hay una figura muy importante que es la de su abuelo Valentín. Sí, pues tan importante que yo creo que ahí está el principio de mi vocación. Mi abuelo no me contaba, primero no teníamos de estas cosas que tienen ahora los niños, mi abuelo me contaba cuentos y relatos y leyendas, y entre ellos, por ejemplo, un día, cuando yo ya era mayor, tendría unos 12 o 14 años, empecé a leer un romance, que es el romance de la loba parda, del siglo XIII, XII, XIII, de lo que era la Extremadura castellana, y de pronto lo empecé a recitar, estando yo en la michoza, limpiando la mi callada. Vi de venir 7 lobos por una no, las cabrillas altas iban y la luna rebajada. Vi de venir 7 lobos por una estrecha cañada. Los guía una loba que tenía los dientes afilados como... Claro, se me pone la carne de gallina. Eso me lo mandó mi abuelo. Yo no quería dar crédito a lo que sucedía, y entonces le escribí por carta y él me contestó con el romance de la loba parda, que guardo como un tesoro, con muchísimas y muy tremendas faltas de ortografía, pero mi abuelo sabía leer y escribir. Había nacido a finales del 19, en 1898, y sabía leer y escribir, lo que era para él un gran orgullo. Era el romance castellano del siglo XII, XII, transmitido de abuelos a nietos. Ojalá se transmitieran esos romances, esos valores, esa enseñanza, y no se llamara a todo aquel que pasa de una edad momia, viejo, y eso sea un insulto. Y cuando se insulta a nuestros antepasados, bueno, en la historia eso pasa todos los días. En estos momentos la izquierda española tiene como gala insultar a todos sus abuelos, porque al decir que hemos cometido todos los crímenes de la humanidad, no hacen otra cosa, aparte de ser mentira, no hacen otra cosa que insultar a sus propios abuelos. Pero es algo peor, es que la transmisión del conocimiento y de los valores, desde que se inicia, y cuando digo el habilis y tal, pues que alguna gente sabrá que yo soy un grandísimo apasionado de la prehistoria, he escrito 5 novelas, que soy amigo de los grandes paleoantropólogos españoles, hoy a la cabeza del mundo. Bueno, pues desde que tenemos una chispa de humanidad, la clave es la transmisión de conocimientos de generación a generación. Y esa no se da llamándole momias a los abuelos, despreciándolos y queriéndolos mandar al basurero porque yo soy joven. No.
Eso lo único que te hace ser imbécil. Y la imbecilidad no es cuestión de jóvenes ni de viejos, es cuestión de serlo. Pero aquí además veo que se enaltece. Hoy se enaltece la traición, la mentira. Dentro de poco, decir la verdad, si no es ya un delito. Seguramente. Y ahora mismo se encuentra en plena promoción de su novela La Española, ambientada en 1493. Pero es una novela que yo creo que llevaba rondando en su cabeza desde mucho antes, una de aquellas expediciones con su gran amigo Miguel de la Cuadra Salcedo. Lo comentaba con otro gran amigo que conocí precisamente aquí. Pues sí, la verdad es que es un momento apasionante. No ha habido un momento en la historia de la humanidad más importante, más trascendental. Abjuramos de él. Descubrimiento, por supuesto. Nosotros no sabíamos, ni nadie en Europa, ni en Asia, ni en el África conectada, sabíamos que había un continente enorme, ni que al otro lado había un océano. No teníamos ni idea. En realidad, íbamos buscando otra cosa, íbamos buscando las especias, por otra ruta. Ese descubrimiento cambia absolutamente la idea que los hombres y el mundo, que los hombres tienen del mundo y de sí mismos. Es totalmente diferente. El descubrirlo, explorarlo, conquistarlo, llegar al Pacífico y darle la vuelta, es el hecho que más ha cambiado el mundo. ¿Alguien nos podemos imaginar el mundo sin todo ello? Pues miren, les pongo un ejemplo. Lo que vayan a comer, que se den cuenta todas las cosas que hay allí que no existían. Y eso es una parte de ello. La primera globalización del mundo fue española, se hace en una primera lengua franca que es la nuestra, y desde luego es un hito, porque ¿qué otro acontecimiento mundial ha tenido mayor repercusión? Que me digan uno, en la historia. Sí, bueno, y viaje, sí, fuimos a la Luna, ¿nos ha cambiado la vida? No. Pero ¿podemos imaginarnos sin América? No. Pero ese acontecimiento tiene protagonistas. Y a mí lo que me impactaba, un día estando en Santo Domingo, en Fuerte Zama, el primer sitio de las primeras cosas, de todas las primeras cosas que ha habido, durmiendo allí en el Fuerte Zama, me di cuenta que habíamos estado por los bares del viejo puerto, que donde yo estaba habían estado toda una serie de gentes que hoy son historia de la humanidad. No solo los Colón, los Pinzón, los Niño, Alonso de Ojeda o Juan de la Cosa. Es que estaban Balboa, estaba Pizarro, estaba Cortés. Es que estaban todos allí compartiendo, pues como buenos españoles que somos, pues seguramente si hubiera llegado una pipa de vino nuevo en el último barco, pues les estarían echando unos tragos y diciendo que quería ser uno y el otro, alguna baladronada y cuando lo habían pasado peor en la vida, que es una escena de la novela. Pero toda esa gente yo creo que merece el respeto, el recuerdo y y también estarían Bartolomé de las Casas y también estaría el padre Montesinos y tantos otros. O sea, he dicho estos, pero es increíble cómo en jóvenes muchos, audaces, temerarios, que salían de ese puerto hacia la gloria o hacia la muerte, en busca del honor y el oro, por supuesto, también. Algunos, gente de alma hermosa y de valentía. De valentía yo creo que casi todos, por no decir todos. Pero también gentes buenos y canallas y asesinos. Y eso también hay que contarlo. No se combate la leyenda negra con leyenda rosa, se combate con la verdad, porque la verdad nos salva, porque la verdad dice que América es hoy América y que la población que hay de Río Grande, que es donde llegó por encima incluso el Imperio Hispano, está llena de indios y de indígenas, desde el 90 y tantos % en algunos sitios, y está llena de nuestra lengua. Y cuando nosotros la dejamos en 1810, bueno, nos echaron de catedrales, de grandes edificios, de grandes ciudades, de 27 universidades. Eso es lo que dejamos en Hispanoamérica, considerada entonces la región más próspera, rica y emergente del mundo. Que me digan estos pájaros de ahora que han hecho los 200 años, porque no la veo yo ahora sí. Y sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros hicimos un imperio
que no es como el imperio inglés ni como otros imperios coloniales, no, a la romana, porque somos romanos, yo estoy hablando ahora un derivado del latín, que es lo que hablamos, porque quisimos replicar España allí, con nuestras virtudes y con nuestros... Pero de dos cosas no se nos puede acusar, de genocidio, por lo que te he dicho, porque mientras que esos ratios son desde el 90 al 70% en toda la España, la América hispana, excepto Argentina, pero el exterminio lo hicieron ellos en el año 1900 para acá, 1800, 1900. Hay cosas que no se dicen que son verdaderamente terribles, y en esa época llamando al exterminio de todos los indios piojosos, hombres, mujeres y niños, eso está firmado por un presidente argentino llamado Sarmiento, que ahora nos dirán a nosotros genocidas. Pero al norte de Río Grande, ¿sabes cuál es el número de indígenas y mestizos que hay? No llega al 1,5%. Y esos nos llaman a nosotros genocidas. Y peor, racistas, cuando desde el primer día los españoles se casaron con las indígenas. Y la mezcla era total. En la ciudad de Los Ángeles, cuando se fundó, solo dos de las parejas, se fundó por los españoles, solo dos de las parejas eran ambos españoles. El resto era la mezcolanza, el mestizaje que es hoy la América hispana. Ojeda estaba casado con una joven, una bellísima venezolana, Ponce de León con una taína, sus hijos, ellos, sus matrimonios y sus hijos fueron totalmente bendecidos, ya lo habían sido por la reina Isabel, pero legalmente y con todas las de la ley, el 1514. ¿Sabes cuándo se autorizó el matrimonio interracial en Estados Unidos? 1967. Y esos son los que tiran las estatuas de los conquistadores españoles. Que se empiecen a tirar la suya, pero contra eso hay que pelear. Y ahora pues me encanta pelear desde la literatura. Fundamos además la Asociación de Escritores con la Historia, donde está, yo creo que lo más relevante que hay, desde Posteguillo, Pepe Calvo Pollato, Juan Eslava Galán, Mudena Arteaga, Isabel San Sebastián, y bueno, y me olvido, 15, 20, somos unos 60, que solo nos une eso, la divulgación de la historia de España a través del rigor, a través de la verdad, si se puede, y a través de la literatura. Ojalá algo de eso pasara en el cine, porque España sí empieza a tener quien la cuente, sí tiene quien la cuente, pero no en imágenes. En imágenes, lo que contamos de nosotros mismos es algo verdaderamente repulsivo y asqueroso. Yo siempre que me dicen esto de Puy de Fou, digo, no, hay que ir maravillosamente bien, y suelo decir, menos mal que lo han hecho franceses, porque si lo hubiéramos hecho nosotros, nos hubiéramos puesto a parir, y solo hay que ver, yo quiero que alguien haga una película de alguno de estos personajes, que no sea Gary Cooper, que era buenísimo en todo, pero que no sea el malo, el asesino, y ni Sevilla sea una pocilga, cuando han hecho las grandes epopeyas, y Sevilla era entonces la ciudad más, ¿cómo te diría?, más impactante que había en la humanidad, la gran ciudad de donde salían todos los sueños y donde llegaban todos los barcos. Pues muchísimas gracias, Chani, ha sido un verdadero placer. El mío. Muchísimas gracias. A vosotros.